Cuando abrí la puerta, el olor a humedad me golpeó como una bofetada. En la esquina, una cucaracha trepaba por la pared, las sábanas tenían manchas oscuras y la ducha apenas era un tubo oxidado que goteaba agua marrón. Me quedé parada, en silencio, mirando alrededor, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y algo más, decepción. Porque lo peor no era la habitación. Lo peor era que me habían tratado como si no mereciera algo mejor. Nadie en recepción imaginaba quién era yo, y eso fue su mayor error. No era la habitación, era el desprecio con el que me la asignaron. Me dijeron, es lo único que queda, sin siquiera mirarme a los ojos. Subí las escaleras arrastrando la maleta y cuando abrí la puerta, me encontré con una escena que parecía sacada de una película de terror, humedad en las paredes, colchón hundido, sin toallas, sin luz. Tragué saliva y sonreí para mis adentros. No sabían que ese hotel, con todas sus miserias, me pertenecía. Me dieron la peor habitación del hotel sin pensarlo 2 veces. Ni una sonrisa, ni una disculpa. Solo una llave y un gesto con la cabeza. Cuando entré, entendí que no había sido un error, el lugar estaba inhabitable. Y mientras veía las paredes rotas y la ducha oxidada, pensaba, ¿así tratan a sus huéspedes? ¿Así cuidan lo que construí con tanto esfuerzo? Porque lo que ellos no sabían es que esa habitación estaba bajo mi techo, porque yo era la dueña. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Las sábanas estaban húmedas, el colchón olía a moho y el ventilador colgaba como si fuera a caer en cualquier momento. Me senté en la orilla de la cama y respiré hondo. Nadie había tenido la cortesía de revisar mi reserva. Me asignaron lo que nadie quería. Pero esa falta de atención no era lo que más dolía, lo que dolía era saber que mi familia estaba ahí, celebrando, y a mí me habían enviado al rincón más sucio del hotel. Un hotel que lleva mi apellido en los documentos de propiedad. Nunca imaginé que me sentiría tan humillada en un lugar que yo misma ayudé a levantar. Me dieron una habitación sin ventanas, sin aire, sin respeto. Ni siquiera me ofrecieron ayuda con el equipaje. Fue como si yo no importara. Como si no mereciera ni un buenas tardes. Y mientras me sentaba en esa cama con el colchón torcido, algo dentro de mí se encendió. Pensé, ¿hasta dónde van a llegar, sin saber quién soy realmente? Me entregaron las llaves sin mirarme, con desdén. Como si fuera una molestia para ellos. Subí, cansada, y al abrir la puerta, me quedé sin palabras, la pintura descascarada, la lámpara rota, y el baño, un desastre. Era como si me hubieran querido castigar por algo. Pero no sabían que estaban castigando a la persona equivocada. No sabían que esa habitación, esa recepción, esas paredes, me pertenecían. Y que pronto, muy pronto, se iban a enterar. El silencio en esa habitación me dijo todo. No había bienvenidas, ni amabilidad. Solo paredes frías y una cama sin alma. Me habían ubicado ahí como si no mereciera más. ¿Por mi ropa? ¿Por mi silencio? Lo cierto es que me subestimaron. Lo cierto es que decidí quedarme callada, observar, y ver hasta dónde llegaba su desprecio. Porque ese desprecio estaba dirigido, sin saberlo, a su propia jefa. Sentí rabia, sí. Pero también sentí vergüenza ajena. Vergüenza de ver cómo un equipo puede destruir la reputación de un lugar que construí con tanto amor. Me dieron una habitación que ni los empleados usan como descanso. Sucia, olvidada, maloliente. Y mientras grababa con el celular los detalles, pensaba, esto no es solo una queja. Esto es una advertencia. Nadie sabía que yo era la dueña. Pero estaban a punto de descubrirlo, de la peor manera. Cuando empujé la puerta, el pomo se cayó al suelo. Era una señal. Dentro, el aire era pesado, como si nadie hubiese entrado en años. Me dieron esa habitación sin remordimiento. Como si yo no importara. Pero lo más impactante no fue el estado del cuarto, sino la actitud del personal. Fría, indiferente, casi hostil. Y todo eso, en mi propia casa. Porque sí, ese hotel, ese edificio, todo lo que pisaban, era mío. No me ofrecieron ni una sonrisa. Solo una llave y una mirada que decía, no molestes. Caminé por los pasillos oscuros hasta la última puerta del pasillo. Y al abrirla, supe que algo no cuadraba, la alfombra rota, las paredes manchadas,
una cama que crujía con solo mirarla. Me asignaron esa habitación porque creyeron que yo no era nadie. Que podían despreciarme sin consecuencias. Pero esa fue su peor decisión. Porque yo no era una huésped cualquiera, yo era la dueña del lugar. Apenas crucé el umbral, lo entendí todo. No había sido un error de reserva. No había sido un malentendido. Me dieron la peor habitación del hotel porque no les importaba. Porque creyeron que nadie se daría cuenta. Pero yo vi cada detalle, las manchas en las cortinas, los pelos en la almohada, el polvo acumulado en las esquinas. Me quedé ahí, respirando hondo, grabando en silencio. Porque lo que ellos no sabían era que estaban a punto de ser puestos a prueba, por la dueña del hotel. No fue solo una habitación fea. Fue una falta de respeto. Me miraron de arriba abajo, me entregaron una llave sin palabras, y me mandaron al rincón más descuidado del lugar. Entré con una sonrisa forzada, pero por dentro hervía. Ese cuarto no era digno ni de un huésped de paso, y mucho menos de mí. Pero decidí quedarme callada. Observar. Y al final, actuar. Porque hay lecciones que se dan en silencio, y luego retumban como un trueno. Mi primera reacción fue dudar de mí misma. ¿Habré hecho mal la reserva? ¿Habré llegado tarde? Pero no, todo estaba correcto. Me habían visto, habían asumido, y me habían mandado al peor cuarto del hotel. Un cuarto que yo misma, hace años, había pedido que se remodelara. Me senté en la cama, dura como piedra, y pensé, esto va a ser interesante. Porque nadie en ese hotel sabía que yo era la dueña. Y hoy iban a aprenderlo. ¿La peor parte? No fue el colchón viejo. Ni el moho en la pared. Fue la actitud. Me trataron como si estorbara. Como si mi presencia no importara. Y eso, para mí, fue lo más grave. Porque una habitación se limpia. Se renueva. Pero el trato, el respeto, eso no se improvisa. Y ellos lo perdieron en cuanto me vieron. Yo lo grabé todo. Y pronto iban a entender lo que significa subestimar a la persona equivocada. Podía sentir la humedad en los huesos. El aire estaba cargado, como si nadie hubiera abierto una ventana en días. Y mientras recorría ese cuarto ruinoso, recordé la inversión, los planos, las horas de trabajo para levantar ese hotel desde cero. ¿Y así tratan a los huéspedes? ¿Así cuidan lo que construí? Me habían dado la peor habitación, sin saber que esa llave que me entregaron abría más puertas de las que imaginaban. Caminé hasta el final del pasillo, donde nadie quería estar. Esa habitación tenía mala fama. Ya lo sabía. Por eso fue tan doloroso recibir presosamente esa llave. No por el estado del cuarto, que era terrible, sino por lo que implicaba, desprecio, desinterés, indiferencia. Cuando cerré la puerta detrás de mí, decidí que no iba a gritar, ni a reclamar. Iba a observar, tomar nota, y luego actuar como lo que soy, la dueña. Cada rincón de ese cuarto contaba una historia de abandono. Las paredes descascaradas, los muebles rayados, el baño sin jabón, sin toallas, sin dignidad. Y lo más irónico es que yo conocía ese cuarto. Lo había visitado años atrás, cuando inspeccionábamos el edificio. Y les dije, este cuarto necesita amor. Pero no escucharon. Y ahora me lo entregaban a mí, como si fuera cualquier huésped más. Como si no supieran con quién estaban tratando. Cuando la recepcionista me dio la llave, supe que algo no andaba bien. Ni una palabra amable, ni una sonrisa. Me asignó la habitación como si quisiera quitársela de encima. Al llegar, entendí por qué. Era la peor. Literalmente. Pero no dije nada. Porque en ese momento, entendí que tenía una oportunidad, ver cómo trataban a los huéspedes cuando creían que nadie estaba mirando. Y ese fue su mayor error. Tenía dos opciones, marcharme indignada o quedarme en silencio. Elegí lo segundo. Porque esa habitación, con su colchón viejo y su ventana rota, era el reflejo del servicio que estaban ofreciendo. Me tragué el orgullo, me senté y respiré. Quería ver hasta dónde llegaban. Hasta dónde llegaba la falta de empatía, de estándares, de atención. Porque mientras ellos pensaban que me ignoraban, yo los evaluaba.
Ver mi nombre en los papeles de propiedad y luego recibir ese trato fue una puñalada. No era una huésped cualquiera. Pero ellos no sabían. Me dieron la peor habitación sin una sola disculpa. Sin el más mínimo esfuerzo. Y eso fue lo que más dolió, no la habitación, sino la manera. Por eso decidí quedarme. Porque a veces, el silencio revela más que 1000 quejas. Y cuando hable, no quedará piedra sobre piedra. Era un viaje familiar que repetíamos cada año. Una costumbre casi sagrada, reunirnos, reír, compartir historias, escapar un poco del ruido de la ciudad. Todos esperaban con ansias el fin de semana en ese hotel. Lo había escogido yo misma, años atrás, cuando decidí invertir en algo que combinara belleza, comodidad y hospitalidad. Pero esta vez, quise hacer algo distinto. No avisé que iría. No dije que era la dueña. Solo reservé como una huésped más, para ver si el trato era tan cálido como prometían. Llegamos todos juntos, como cada año, cargados de maletas, niños correteando, primos bromeando. La recepción estaba llena, pero el ambiente se sentía distinto. El recepcionista, un joven de rostro arrogante y mirada indiferente, apenas levantó la vista cuando me acerqué. Me pidió el nombre sin emoción, no saludó, no sonrió. En cambio, cuando mis hermanos se acercaron después, los atendió con una sonrisa enorme, ofreciéndoles las mejores habitaciones disponibles. Fue ahí cuando supe que esto no era un error. Era trato selectivo. Recuerdo que estábamos todos en fila, uno detrás del otro, esperando nuestras llaves. Me tocó primera. Pensé que me beneficiarían por ser la organizadora del viaje. Pero no. Recibí una llave sin entusiasmo, sin explicación, y una frase seca, al fondo, habitación 108. A los demás, sin embargo, les ofrecieron jugo de bienvenida, información sobre las instalaciones y hasta bromas amables. Sentí una punzada en el estómago. Era como si yo no encajara. Como si me estuvieran haciendo un favor al dejarme entrar. Mi sobrino menor corrió a contarme que su habitación tenía vista al mar. Mi cuñada me mostró con orgullo las flores frescas que encontraron sobre su cama. Y mientras tanto, yo empujaba mi maleta por un pasillo mal iluminado, hacia una puerta con la pintura desconchada. Nadie me acompañó. Nadie me ofreció ayuda. Solo escuchaba las risas de mi familia, felices, confiados en que el hotel era tan encantador como siempre. Pero yo, en silencio, me iba dando cuenta de todo lo que no funcionaba. Lo más doloroso no fue la habitación en sí, fue ver cómo trataban mejor a todos los demás. A la señora mayor que llegó después, le ofrecieron ayuda con las maletas. A una pareja joven, le dieron un upgrade, por cortesía de la casa. Y a mí, que era la persona que hacía posible ese viaje cada año, me relegaron al rincón más oscuro del hotel. Yo no necesitaba un trato especial. Solo respeto. Y claramente, no lo recibí. Mientras mi familia se instalaba en sus habitaciones amplias y ventiladas, yo abría la mía con una sensación extraña en el pecho. Sabía que no diría nada. Aún no. Quería ver hasta dónde llegaba esa falta de profesionalismo. Quería observarlo todo como una simple huésped. Ver cómo era el trato cuando no sabían que los ojos que evaluaban eran los mismos que firmaban los cheques. Era una prueba. Una muy dolorosa. Ese recepcionista no era nuevo. Lo había visto antes en entrevistas internas, sabía que era de esos que hablaban con seguridad, pero sin empatía. Había decidido darle una oportunidad por recomendación de otro gerente. Pero ahora, viéndolo tratarme como una carga, entendí que había cometido un error. Y no solo él, la mujer de limpieza que me ignoró cuando le pregunté por las toallas, el botones que pasó de largo sin ayudarme, todo era una cadena de descuido disfrazada de normalidad. Recuerdo que en la cena, mi hermana me preguntó por mi cuarto. Sonreí. Le dije que era diferente. No quería arruinar la noche familiar. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo, y eso me ayudaba a ver con claridad lo que otros huéspedes podrían estar sintiendo cada vez que llegaban y no eran tratados con atención. Si a mí, que soy la dueña, me trataron así, ¿qué estaba pasando cuando venían turistas sin apellido, sin influencia, sin nada más que su dinero y sus ilusiones? Vi cómo se reían con otros huéspedes, cómo ofrecían descuentos, cómo iban y venían con amabilidad, pero conmigo, todo era frío, funcional, casi molesto.
Me sentí invisible. Y en parte, lo agradecí. Porque era justo lo que necesitaba ver, la verdadera cara del servicio cuando creen que nadie está mirando. Ese viaje familiar que empezó como una tradición, se convirtió para mí en una auditoría emocional. Y aunque dolía, estaba dispuesta a llegar hasta el final. Nunca imaginé que tendría que ponerme en el papel de huésped anónima en mi propio hotel para descubrir lo que realmente pasaba. Pero ahí estaba yo. En la habitación más olvidada, con un aire acondicionado que apenas funcionaba y una lámpara que parpadeaba como en una película de terror. Mientras tanto, los otros disfrutaban de vistas, jacuzzis, atenciones. No los culpaba. Ellos no sabían. Pero el personal, ellos sí que iban a saber pronto quién era realmente la persona que habían despreciado. Al día siguiente, durante el desayuno, me senté sola a una mesa esperando que alguien del personal se acercara. Tardaron más de 20 minutos en ofrecerme café, mientras veía cómo atendían a los demás con sonrisas y cortesías. El camarero pasó por mi lado varias veces, incluso me miró, pero no se detuvo. En cambio, a la pareja del fondo les ofreció pan recién horneado, y a mi hermana le llenó la taza antes de que se vaciara. Era como si yo no existiera. Como si no mereciera el mismo trato que los demás. Me fijé también en los pequeños gestos. A mis sobrinos les ofrecieron galletas artesanales y juegos de mesa para la tarde. A mí, ni una recomendación, ni una sonrisa. Todo era seco, automático. Fue entonces cuando comprendí que no solo se trataba de una mala habitación. Se trataba de una actitud sistemática. Un trato diferenciado que dolía más que cualquier humedad en la pared o cucaracha en el baño. No era el lugar, eran las personas que lo estaban representando mal. Esa tarde, mientras algunos miembros de mi familia estaban en la piscina, me acerqué a recepción para pedir una manta adicional. Hacía frío en mi habitación, el aire acondicionado no regulaba bien. El recepcionista me miró con fastidio, como si mi pedido fuera una interrupción molesta. Me dijo que esperara, hasta que pudiera, y volvió a su celular. Yo no dije nada. Solo observé. Me tragué la rabia y sonreí. Porque sabía que todo lo que estaba pasando no iba a quedarse sin consecuencias. Pasé por los pasillos y escuché cómo el personal bromeaba sobre la señora de las 108. Decían que yo era exigente, porque pedí otra almohada y porque pregunté por el horario del spa. Yo no soy exigente. Soy detallista. Porque sé cuánto esfuerzo requiere que un huésped se sienta bien. Porque este lugar no nació de la nada, nació de años de sacrificios, de sueños, de querer ofrecer una experiencia inolvidable. Y en ese momento, estaban convirtiendo mi sueño en una pesadilla silenciosa. Mientras mi familia publicaba fotos felices en redes, yo analizaba cada rincón. Las plantas mal cuidadas, las toallas desgastadas, la falta de atención en los detalles. ¿Cuántas veces había confiado en que todo seguía funcionando sin problemas? ¿Cuántas veces había creído en los reportes optimistas de los gerentes sin venir a comprobarlo yo misma? Esta experiencia me estaba abriendo los ojos de una manera brutal y muy necesaria. Esa noche hubo una pequeña fogata organizada para los huéspedes. Música, tragos, luces cálidas. Vi desde lejos cómo ofrecían copas a todos, menos a mí. Incluso me ignoraron cuando me acerqué a preguntar si podía unirme. Es solo para quienes tienen paquete premium, me dijeron. ¡Qué ironía! El paquete premium lo había creado yo. Era mi idea. Todo ese concepto era mío. Y aún así, me habían colocado al margen, como si no mereciera ni siquiera un vaso de vino tibio al atardecer. Mi hermana notó mi incomodidad y me preguntó si todo estaba bien. Dudé. No quería arruinar la experiencia de nadie más. Pero por dentro, hervía. No por el maltrato hacia mí, sino por la falta de humanidad que podía estar recibiendo cualquier otro huésped real, que viniera con ilusión a pasar unos días agradables. Porque si así me trataban a mí, siendo la dueña, ¿cómo trataban a una madre soltera? ¿A una pareja mayor? ¿A alguien sin paquete premium? Volví a mi habitación, me senté en la cama y miré alrededor. Las paredes descascaradas, la cortina que no cerraba bien, el olor a humedad. Me sentí traicionada. Pero no por el hotel, sino por las personas que había puesto al frente, pensando que eran profesionales. Ese era mi mayor error.
Había delegado sin supervisar. Había confiado sin verificar. Y ahora, tenía la evidencia directa de que algo muy profundo estaba fallando en la experiencia de mis huéspedes. Pensé en los comentarios negativos que a veces veía en plataformas de reserva. Siempre creí que eran exagerados. Que quizás el huésped estaba teniendo un mal día. Pero ahora, yo misma estaba siendo víctima de lo mismo. Y ya no podía ignorarlo. Era hora de actuar. Pero aún no. Aún faltaban piezas en el rompecabezas. Quería ver si ese trato injusto era casual, o si realmente había una cultura de desprecio y discriminación disfrazada de protocolo. Antes de dormir, tomé nota mental de todo. No solo de lo que me faltaba, sino de lo que otros sí recibían. Sonrisas, detalles, gestos amables. Yo no quería venganza. Quería justicia. Quería recuperar la esencia de mi hotel, esa que soñé al principio, un lugar donde todos fueran tratados con respeto, sin importar su apariencia, nombre o habitación. Y aunque esa noche dormí en el colchón más incómodo que recordara, en mi mente ya estaba empezando a tomar forma el plan que lo cambiaría todo. Cuando volví a mi habitación tras la fogata, la situación ya era insostenible. La puerta no cerraba bien y tuve que empujarla con fuerza hasta que el pestillo encajó. Al prender la luz, noté que seguía parpadeando como si fuera una escena de película de terror barata. El suelo crujía con cada paso y al acercarme a la cama, noté manchas oscuras en las sábanas. No quise imaginar qué eran. Me acerqué al baño, sin toallas, el espejo empañado por humedad acumulada, y una ducha que apenas soltaba un hilo de agua fría. No podía creer que ese fuera mi propio hotel. Decidí llamar a recepción. El teléfono no funcionaba. Bajé personalmente y pedí que me cambiaran de habitación. La respuesta fue un seco: estamos llenos, no se puede. Ni una disculpa, ni una alternativa. Solo indiferencia. Pregunté si podían al menos enviar a alguien para revisar la ducha. El recepcionista, sin mirarme a los ojos, me dijo que ya era tarde y que mañana lo verían. La arrogancia con la que hablaba me hizo hervir por dentro. Sentí ganas de gritar: soy la dueña. Pero me contuve. Aún no era el momento. Volví a subir y al pasar por el pasillo escuché risas desde la habitación de al lado. Gente feliz, disfrutando su estadía. No me molestaba que lo hicieran, me molestaba que ellos tuvieran agua caliente, aire acondicionado funcionando, un colchón cómodo, mientras yo, que había construido ese lugar con tanto esfuerzo, estaba durmiendo en una pesadilla. Había leído muchas veces que el verdadero carácter de un negocio se ve en cómo trata a los que parecen tener menos. Y esa noche, a mí me estaban tratando como una carga, no como una huésped. Durante la noche apenas dormí. Cada crujido de la estructura me mantenía alerta. El colchón se hundía en el centro como una hamaca vieja, y el ventilador hacía un ruido insoportable. Cuando finalmente logré quedarme dormida, me despertó el goteo del grifo del baño. Un goteo constante, como un reloj que me recordaba, segundo a segundo, que estaba siendo ignorada a propósito. ¿Cómo era posible que el lugar que yo fundé con amor estuviera tratando así a sus huéspedes, y a mí? A la mañana siguiente, me acerqué otra vez a la recepción. Esta vez, con más firmeza. Expliqué los problemas: la ducha rota, la cama, la luz, la falta de toallas. El recepcionista apenas levantó la vista del computador. Ya le dije que no hay cambios disponibles. Tenga paciencia. Y luego, con sarcasmo: esto no es un hotel 5 estrellas. Me mordí los labios. Lo era. O al menos, ese era el objetivo cuando lo construí. Él no tenía idea. Ni sospechaba con quién estaba hablando. Me alejé con una sonrisa triste. En el lobby, vi cómo recibían a una pareja joven que acababa de llegar. Champaña de bienvenida, toallas frescas, llaves con etiquetas doradas. Un empleado se ofreció a llevar sus maletas, mientras otro les explicaba los beneficios del paquete Elite. A mí, la noche anterior, ni una manta extra me habían querido subir. Esa diferencia me partió el alma. No porque quisiera privilegios, sino porque vi con claridad que en ese hotel, el trato era según la apariencia. Unos pasos más allá, vi a una señora mayor quejándose por el ruido en su habitación. El mismo recepcionista que a mí me ignoró, la escuchó con amabilidad, le ofreció un upgrade y hasta pidió disculpas.
Mi sangre hervía. Ya no se trataba de mí. Se trataba del respeto hacia cualquier huésped. Me dolió ver cómo, dependiendo de cómo te veas, de cómo hables o de cuánto aparentes gastar, el servicio cambia. Esa no era la cultura que quise para mi hotel. Algo se había corrompido. En el almuerzo, me senté con parte de mi familia. Algunos notaron mi cara de cansancio. Les conté parte de lo que pasaba, sin revelar todo. Mi hermana me ofreció cambiar de habitación con ella, pero le dije que no. No era cuestión de comodidad, sino de principios. Uno de mis sobrinos bromeó diciendo, parece que a ti te tocó el cuarto embrujado, tía. Reí por fuera, pero por dentro, sabía que esto no era casualidad. Me estaban tratando con desprecio, y era intencional. Mientras tomábamos postre, vi de lejos como otro huésped reclamaba en recepción. Esta vez, por algo mínimo, un jugo que llegó sin hielo. El mismo recepcionista que me había tratado como una molestia, corrió hasta la cocina para solucionar el tema y volvió con 2 jugos nuevos y una disculpa personal. Quise grabar ese momento. Era el ejemplo perfecto de la doble cara que muchos empleados pueden tener cuando creen que nadie los está evaluando. Pero yo estaba ahí. Viendo. Tomando nota. Y muy pronto, actuaría. Esa noche, decidí que al día siguiente revelaría quién era. No por venganza, sino porque algo necesitaba cambiar. Pero antes de eso, quería ver si alguien se daba cuenta, si alguien preguntaba, si alguien me trataba con dignidad sin necesidad de saber mi nombre o mi poder. Me dormí con esa esperanza, pero me desperté sabiendo que ese lugar ya no se manejaba con los valores que lo fundaron. Y entonces supe que había llegado el momento. Y no habría marcha atrás. Esa mañana bajé al comedor dispuesta a desayunar tranquila. Me acerqué a la barra donde estaban sirviendo café y pedí uno. El encargado me miró de arriba abajo y sin disimular el fastidio me dijo, eso es solo para los huéspedes premium. Me sorprendí. Le mostré mi llave de habitación, pero ni la miró. Usted tiene acceso al desayuno continental básico. Lo tiene que recoger allá, señaló una mesa desordenada con pan duro, mantequilla caliente y jugo aguado. Por un momento, me congelé. No por el café, sino por el desprecio tan gratuito. Mientras me sentaba en una mesa apartada con mi bandeja, escuché risas en la mesa de al lado. El recepcionista, el mismo que me había ignorado, conversaba con otros huéspedes. Al pasar cerca de mí, no disimuló un comentario sarcástico, hay personas que vienen a este hotel y se creen con derechos, pero deberían agradecer que al menos tienen cama. Lo dijo fuerte, lo dijo mirando de reojo. Y aunque no me miró directamente, su voz estaba cargada de veneno. Sentí la humillación recorrerme el cuerpo como una descarga eléctrica. Me levanté de la mesa. Tenía la bandeja en la mano, y durante un segundo pensé en dejarla caer frente a él. Pero respiré hondo. No era el momento aún. Caminé con dignidad de regreso al lobby, con la intención de al menos expresar mi molestia. Pero antes de abrir la boca, me interrumpió una mujer del personal con cara molesta. ¿Otra vez usted? Mire, si no está cómoda aquí, váyase a otro hotel. Hay muchos en esta zona. Y eso fue todo. Esa frase fue el disparo final. El insulto definitivo. Me quedé inmóvil. Sentí como todo lo que había soportado hasta ese momento se acumulaba en un punto invisible en mi pecho. Y de pronto, estalló. Porque no se trataba solo de mí. Se trataba de cada huésped que alguna vez fue tratado con desdén, de cada trabajador que había sido mal capacitado, de cada rincón de ese hotel que yo conocía mejor que nadie y que había sido descuidado por la mediocridad. Ahí, en ese instante, decidí, se acabó el juego. Con voz calmada, pero firme, pregunté, ¿usted me está sugiriendo que me vaya? La empleada asintió con arrogancia. Sí. Si no le gusta, no tiene por qué quedarse. Esto no es para todos. Esa última frase, esto no es para todos, me perforó. Porque justo lo había creado para lo contrario, para ser un lugar que todos pudieran disfrutar con dignidad y calidez, sin importar clase social, ropa o apellido. Y ahí estaban, manchando mi visión. En mi cara. Los otros huéspedes comenzaban a notar la tensión. Algunos miraban curiosos, otros preferían fingir que no pasaba nada.
Pero uno de mis tíos, que estaba cerca, se acercó preocupado. ¿Todo bien?, me preguntó. Lo miré. Asentí con la cabeza, pero le tomé la mano con fuerza. Me conocía. Supo que algo estaba a punto de pasar. Y tenía razón. Porque por primera vez desde que llegué, me cansé de callar. Volví al mostrador. Respiré profundo. Me dirigí directamente al recepcionista que tantas veces me ignoró. Tome nota, por favor, le dije. Desde este momento, quiero que prepares la sala de reuniones. Convoca al gerente, al encargado de personal, al jefe de mantenimiento y a la supervisora de limpieza. En 1 hora. Él soltó una risa burlona. ¿Y usted quién se cree que es para dar órdenes? Y fue ahí cuando le dije, sin elevar la voz, pero con el peso de la verdad, soy la dueña de este hotel. El silencio fue inmediato. Por unos segundos, no se escuchó ni el zumbido del aire acondicionado. Su rostro cambió. De burla, a confusión. De confusión, a miedo. ¿Qué?, balbuceó. Repetí, soy la fundadora. La que compró este terreno hace años. La que diseñó cada habitación. La que confió en que este lugar sería diferente. Me giré hacia los demás empleados. Todos habían quedado quietos, como estatuas. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron estar ocupados. Pero el daño ya estaba hecho. Y ahora venía el ajuste de cuentas. Salí del lobby, caminando con paso firme. Subí las escaleras con una sensación extraña en el pecho, mezcla de decepción, rabia y liberación. Porque finalmente, había recuperado mi voz. Porque a veces, para que te respeten, tienes que recordarles quién eres. Y ahora, sabía que ese hotel no volvería a funcionar como antes. No mientras yo siguiera siendo su dueña. Esa misma tarde se celebró la reunión. Pero eso ya es parte del siguiente capítulo. Lo que importa aquí, es que ese momento en el comedor, esa frase venenosa, esa arrogancia ciega, fueron la chispa que encendió el fuego. Y cuando una mujer que ha construido algo con sus propias manos se siente traicionada en su propio hogar, no se queda callada. Se levanta. Y hace temblar los cimientos. Subí a mi habitación, esa cueva sin ventilación que me asignaron como si fuera lo único que merecía, y me senté en la cama. No lloré. No grité. Solo abrí mi libreta, la misma que siempre llevo en viajes importantes, y comencé a anotar nombres, horarios, incidentes. No estaba actuando por impulso. No. Estaba preparando el inicio de un cambio radical. Porque ese lugar necesitaba recordar sus raíces, y yo, la persona que lo había fundado con visión y amor, tenía que poner orden. Cada paso, cada palabra, cada mirada de desprecio, todo lo recordaba con claridad. Y mientras anotaba, escuchaba por la ventana cómo reían otros huéspedes en el jardín central, disfrutando de atenciones que a mí se me habían negado. ¿La ironía? Muchos de esos detalles, el tipo de sillas, los colores de las flores, el tipo de música ambiental, habían sido decisiones mías, fruto de meses de planificación cuando levantamos el hotel. Ver todo eso convertido en un espacio de exclusión y prepotencia me quemaba por dentro. En el pasillo, escuché que alguien del personal se reía y murmuraba, esa señora es una intensa, siempre se queja. Me quedé quieta. No sabían que los estaba oyendo. No sabían quién era. Y justo esa ignorancia era la que me daba fuerza. Porque lo que me estaban regalando, sin saberlo, era la verdad, la experiencia cruda, sin filtros, que viven los huéspedes cuando la dirección no está mirando. Esa es la información más valiosa que puede recibir una dueña. Mi teléfono vibró. Un primo me escribió por WhatsApp, ¿todo bien? Escuché algo raro abajo, ¿qué pasa? Le respondí con una sola frase, dals 1 hora. Vas a ver todo cambiar. Cerré el chat y comencé a prepararme. Me vestí como quien va a una reunión importante, porque lo era. No iba a gritar. No iba a vengarme con violencia. Iba a poner las cartas sobre la mesa, con el poder silencioso de alguien que ya no tiene nada que demostrar. Antes de salir de la habitación, me miré al espejo. Me vi cansada, sí, pero determinada. Ese hotel lo construí con amor. Lo soñé para familias, para escapadas románticas,
para abuelitas con nietos, para mujeres solas que necesitaban descansar. Y ahora lo estaban manchando con prepotencia, burocracia barata y falta total de humanidad. Me juré a mí misma que no me iría sin dejar una huella clara. Y que quien me subestimó, no volvería a hacerlo nunca más. Al bajar, el ambiente ya era distinto. La noticia se había esparcido en murmullos. Algunos trabajadores me miraban confundidos, otros con nerviosismo. Y allí estaba él, el recepcionista altanero, aún en su silla, sin saber si debía mantenerse firme o pedir disculpas. Caminé hacia él. Esta vez, no tenía que decir nada. Solo le extendí la mano: llámame a la sala de reuniones. Ahora. Su rostro palideció. Se levantó, asintió sin hablar. El tono había cambiado. Ahora, el respeto no se pedía. Se imponía. Un grupo de huéspedes se había detenido en el lobby. Se respiraba expectación. Algunos sacaban sus teléfonos, quizás por intuición de que estaban siendo testigos de algo grande. Mi familia, aunque desconcertada, me observaba en silencio. Sabían que esa mirada en mi rostro no aparecía a menudo. Era la mirada de una mujer que ha sido empujada al borde y ha decidido no solo defenderse, sino liderar la transformación. Mientras caminaba hacia la sala de reuniones, una mujer del staff, más joven, quizás nueva, se me acercó y susurró: perdón. Yo no sabía quién era usted. Pero tiene razón. Esto no está bien. Yo también he visto cosas, la miré con ternura. Porque no todos eran el problema. Algunos simplemente necesitaban una oportunidad para hacer las cosas bien, con liderazgo real. Le toqué el hombro y le dije: gracias por decirlo. Quédate cerca. Lo vas a necesitar. Al entrar en la sala de reuniones, me paré frente a todos. Nadie se sentó. El gerente evitaba mi mirada. El encargado de mantenimiento fingía revisar su celular. Nadie hablaba. Y entonces, rompí el silencio: ¿saben qué es lo más grave de lo que está pasando aquí? No es la habitación sucia. No es el trato arrogante. Es que ustedes ya no ven a las personas. Ven categorías, rangos, etiquetas. Y eso, en mi hotel, es inaceptable. Silencio absoluto. Todos sabían que lo que venía a continuación cambiaría las reglas del juego. Lo sentían. Lo presentían. Y tú, que estás viendo este video, también lo sabes. Porque cuando una mujer cansada de ser menospreciada decide alzar la voz, no hay recepcionista, gerente ni sistema que la pueda callar. Y aquí no termina la historia. Aquí comienza la revolución interna del hotel. Me quedé en silencio por unos segundos, solo mirando a los presentes. Algunos bajaban la mirada, otros estaban rígidos, y había quienes apenas parpadeaban. Y fue entonces cuando saqué de mi bolso una carpeta. La abrí con calma. Dentro, el acta de constitución del hotel. La escritura. Documentos con mi nombre impreso en letra grande, clara, indiscutible. Y mientras los deslizaba sobre la mesa con cuidado, les dije: aquí está. Por si alguno aún duda, yo soy la fundadora, la socia mayoritaria, y la dueña de este hotel. Fue como si el aire se hubiera ido de la sala. La gerente se llevó una mano al pecho, el recepcionista se quedó sin palabras y uno de los empleados incluso dejó caer el bolígrafo que tenía en la mano. Todo ese maltrato, toda esa arrogancia, y lo habían hecho con la única persona que podía reestructurar todo en un solo día. Nadie se atrevía a hablar. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y mi respiración firme. Por fin, la verdad estaba sobre la mesa. ¿Saben qué es lo más triste?, les dije con la voz firme pero cargada de decepción. Que yo vine en este viaje con mi familia, sin avisar quién era, para experimentar el servicio como cualquier cliente. Para entender cómo se sienten los huéspedes de verdad. Pero en lugar de ver empatía, recibí desprecio. En lugar de calidez, vi ego. Lo que ustedes no sabían, es que ese trato que me dieron, es el espejo de cómo están representando mi nombre. Miré al recepcionista. A ti te escuché burlarte de mí en el pasillo. Luego me giré al gerente. Y tú negaste un cambio de habitación con desdén, mientras tus amigos ocupaban las suites. Y luego, con fuerza en la mirada, declaré: esto no es un hotel.
Esto es un reflejo torcido de lo que alguna vez soñé construir. Y eso va a cambiar. Desde hoy. Una de mis tías, que estaba justo detrás de la puerta, no pudo evitar soltar un «Dios mío», seguido de un silencio lleno de respeto. Mi madre, que había sido parte de este proyecto desde el inicio, entró lentamente en la sala y se colocó a mi lado. «Ahora sí te reconocí», dijo, con una mezcla de orgullo y tristeza. Porque sabíamos que esto, más que una revelación, era una sacudida profunda a algo que habíamos construido juntas. Y entonces conté la historia. Cómo el hotel nació en una finca vieja que heredé de mis abuelos. Cómo lo remodelamos con amor, ladrillo a ladrillo. Cómo estudié hospitalidad, marketing y diseño para hacer de este lugar un refugio ideal. Cómo contraté a personas con pasión, no solo con currículum. Y cómo, poco a poco, lo entregué en manos de otros, confiando en que cuidarían ese sueño con la misma devoción. Pero hoy había visto que esa confianza se había convertido en indiferencia. La joven del staff, la que me había pedido disculpas antes, fue la primera en hablar. «Perdón, señora. Si yo hubiera sabido». La interrumpí con una sonrisa sincera. No deberías haberlo sabido. Ese es el punto. Todos los huéspedes deberían ser tratados como si fueran los dueños. Esa es la esencia de un buen servicio. Y si eso se ha perdido, vamos a recuperarlo. En ese momento, uno de los empleados mayores, don Gustavo, el jardinero original, entró tímidamente a la sala. Me miró a los ojos y, con una sonrisa nostálgica, dijo: «Yo sí sabía quién era usted. Desde el primer día». Y me dio tristeza ver cómo la trataban. Pero me dio más orgullo ver cómo no perdió la calma. «Usted sigue siendo la misma mujer que regó las flores con nosotros cuando esto era tierra y polvo». Y con esas palabras, el silencio se transformó en respeto. Los demás comenzaron a reaccionar, algunos pidiendo disculpas, otros sin saber dónde esconderse. Yo no gritaba. No hacía falta. A veces, el poder no se demuestra con gritos, sino con dignidad. Con hechos. Con historia. Y con decisiones firmes. Y ese era el siguiente paso. Porque revelar quién era yo no era suficiente. Ahora venía lo importante: sanar lo que se había roto. Reestructurar. Actuar. Miré a todos y les dije: no vine aquí para despedir a nadie. Vine para recordarles que este hotel nació de un sueño. Un sueño donde nadie se siente menos. Si están dispuestos a cambiar, a comprometerse de verdad, tienen una oportunidad. Pero si creen que pueden seguir despreciando a las personas por cómo lucen o por no parecer importantes, entonces ya tomaron su decisión. Y con esa frase, la sala entera entendió que el juego había cambiado para siempre. Esa misma noche, convoqué a una reunión privada con el equipo directivo. No hubo gritos. No hubo humillaciones. Solo una conversación seria, frontal y con pruebas en mano. Les mostré grabaciones, correos, quejas de huéspedes que nunca respondieron. Fue doloroso, porque algunas de esas personas habían estado en el proyecto desde el inicio. Pero entender que habían perdido el propósito, me obligó a tomar decisiones firmes. Y sí, varios se fueron. Algunos renunciaron. A otros los despedí. Con respeto, pero con convicción. No fue fácil. A nadie le gusta remover cimientos. Pero entendí que no se puede construir un espacio cálido si quienes lo habitan tienen el corazón frío. Así que tomé la decisión de cerrar el hotel por un mes completo. No por castigo, sino por renovación. No solo de paredes y colchones, sino de actitud. De valores. De espíritu. Comenzamos un proceso de reentrenamiento desde cero. Traje expertos en hospitalidad. Hablamos de empatía, de humildad, de excelencia. Porque no basta con saber poner una sábana, hay que saber leer el alma del huésped. Muchos me preguntaron por qué no simplemente vendí el hotel y me fui. ¿Para qué quedarme con un lugar que me había tratado tan mal? Pero para mí, este proyecto no era solo ladrillos y personal. Era parte de mi historia, de mi familia, de mis raíces. Y si yo me iba, el mensaje habría sido: el desprecio ganó. Y yo no estaba dispuesta a permitir eso. No cuando había tantos recuerdos, tanto amor invertido en cada rincón. Durante ese mes de cierre,
compartí fragmentos de la experiencia en redes. No con ánimo de venganza, sino con una intención clara: reflexionar públicamente. Conté lo que viví sin revelar nombres, y pregunté a mis seguidores: ¿alguna vez te han hecho sentir invisible solo por cómo ibas vestido, por tu acento, por no parecer importante? ¿Qué hiciste tú? Las respuestas fueron abrumadoras. Miles de personas compartieron sus historias. Y me di cuenta de que lo que me pasó no era una excepción, era un síntoma. Cuando reabrimos, lo hicimos con una promesa nueva en la entrada: aquí, cada huésped es tratado como si fuera familia. Y no fue solo una frase bonita. La transformamos en política. Implementamos protocolos donde se premia la calidez, no solo la rapidez. Se escucha a los huéspedes. Se lee en las encuestas. Y sí, también se enseña a decir gracias desde el alma, no desde la rutina. El cambio fue real. Y los resultados se notaron desde el primer día. Recibí mensajes de personas que querían reservar solo para ver si era verdad lo que contaba. Y cuando llegaban, me buscaban para decirme: esto se nota, el trato es distinto. Se siente humano. Algunos lloraban. Otros me abrazaban. Y en esos momentos entendí que la hospitalidad puede cambiarle el día a alguien. A veces incluso la vida. No exagero. Cuando alguien ha sido maltratado toda la semana y llega a un lugar donde lo tratan con dignidad, se enciende algo. Mis familiares también cambiaron su perspectiva. Me pidieron disculpas por no haber hecho más al principio. Pero yo no guardé rencor. Porque entendí que muchas veces, la injusticia se disfraza de rutina. Nos acostumbramos a mirar hacia otro lado. A pensar que no es para tanto. Y ese es el problema, el silencio del que ve y no actúa. Por eso, ahora cada vez que viajo, observo más. Escucho más. Y cuando veo una injusticia, intervengo. La enseñanza más grande de todo esto fue sencilla, pero poderosa: la forma en que tratas a los demás dice más de ti que cualquier uniforme, título o cuenta bancaria. Puedes tener una oficina en el piso 20 o limpiar baños. Puedes estar en un traje de diseñador o con ropa gastada. Al final, lo que permanece no es tu apariencia, es tu actitud. Y esa no se compra, se construye. ¿Y tú? Sí, tú que estás viendo este video. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado callado? ¿Te habrías ido sin decir nada? ¿O habrías hecho lo mismo que yo, poner las cartas sobre la mesa y reclamar respeto? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Porque esta historia no es solo mía. Es de todos los que alguna vez fueron juzgados por lo que aparentaban, y no por lo que eran. Hoy, cuando camino por los pasillos del hotel, veo a los empleados sonreír de verdad. A los huéspedes sentirse en casa. Y a mí misma, reconciliada con ese sueño que casi se ensucia para siempre. El viaje familiar terminó siendo el más importante de mi vida. Porque no solo reveló quién era yo, sino quiénes eran los demás. Y me dio la oportunidad de transformar no solo un hotel, sino una cultura. Y si tú estás viendo esto, tal vez sea hora de que tú también transformes algo. Empezando por cómo tratas a los demás. La mañana siguiente a la revelación fue distinta. El silencio en el desayuno era espeso, incómodo, pero necesario. Todos habían visto ya el cambio en mi rostro, en mi actitud, pero también comenzaban a notar el cambio en la energía del lugar. Los mismos empleados que antes miraban por encima del hombro, ahora no sabían dónde meterse. Y no porque yo fuera una jefa temida, sino porque el respeto genuino a veces llega cuando uno se ve obligado a enfrentarse con su propia falta de humanidad. Algunos miembros del equipo me pidieron hablar en privado. Esperaban un despido, pero en lugar de eso, les ofrecí una oportunidad: ustedes también pueden decidir si quieren quedarse en el nuevo hotel que vamos a construir juntos. Pero si lo hacen, será con nuevas reglas, amabilidad, humildad y excelencia, todos los días, con todos los clientes. Algunos aceptaron. Otros no se sintieron cómodos con el cambio. Y eso también estuvo bien. No todos están listos para evolucionar. En esos días, escribí una carta abierta que dejé en cada habitación del hotel. Una carta firmada por mí, no como dueña, sino como persona. Decía algo así: no importa tu apellido,
tu historia o tu cuenta bancaria. Todos merecemos respeto, especialmente cuando somos vulnerables, como en un viaje. Gracias por elegirme como parte de tu descanso. Espero que aquí encuentres algo más que una cama, que encuentres trato humano. Fue simple, pero tocó muchos corazones. Las redes sociales se encendieron. Algunos medios incluso quisieron cubrir la historia. Titulares como "La dueña que se hizo pasar por huésped" o "Así descubrió el maltrato en su propio hotel" comenzaron a circular. Pero más allá del ruido mediático, lo que más me emocionó fue la cantidad de jóvenes que me escribieron diciendo, "Gracias. Yo también quiero emprender, pero sin perder mis valores". O personas que confesaban haber sido maltratadas en otros lugares, y que este video les dio voz. En los meses siguientes, instauramos algo nuevo. Cada semana, los empleados nominan entre ellos a quien mejor represente los valores del hotel. No es una competencia vacía, es una forma de recordar que la excelencia se reconoce desde adentro. Y los mismos huéspedes participan, pueden dejar notas o mensajes escritos agradeciendo gestos amables. El ambiente cambió tanto que hoy muchos colaboradores dicen, "Este es el primer trabajo donde me siento valorado". Lo más irónico es que este viaje familiar, que comenzó con una profunda decepción, terminó uniéndonos más que cualquier otro. Mis primos, tíos y hermanos me miraron distinto después. No solo como la misteriosa prima emprendedora, sino como alguien con convicción. Me dijeron que nunca imaginaron el alcance de lo que yo había creado, ni la paciencia con la que actué. Fue una lección para todos. Porque cuando alguien elige el silencio como arma de observación, muchas verdades salen a la luz. A veces me preguntan si volvería a hacer lo mismo. Si volvería a esconder mi identidad para ver cómo me tratan. Y la verdad es que sí. Porque en esa incógnita está el verdadero filtro. ¿Tratas bien a alguien solo si sabes quién es, o porque crees que todo ser humano lo merece? Esa es la prueba que todos deberíamos hacernos. Desde la recepcionista hasta el gerente. Desde el cliente hasta el dueño. Porque todos, en algún momento, somos huéspedes en la vida de alguien. No me considero una heroína ni una víctima. Solo una mujer que decidió actuar cuando ya no podía callar más. Mi historia podría haberse quedado como una simple anécdota amarga, pero preferí transformarla en algo útil. Porque cada injusticia que vivimos se puede convertir en una herramienta. Y si este video llega a alguien que trabaja en atención al cliente, en hospitales, en aeropuertos, en restaurantes, o incluso en casa, con su propia familia, ojalá les sirva para preguntarse, ¿cómo estoy tratando a los demás? ¿Y tú? ¿Alguna vez fuiste subestimado solo por tu apariencia? ¿Por no hablar con acento extranjero? ¿Por no vestir ropa de marca? ¿O quizás tú mismo has juzgado sin darte cuenta? Este video no es para señalar, sino para invitar a mirar más profundo. Porque la empatía no debería activarse solo cuando sabes el apellido de alguien, sino desde el momento en que alguien cruza tu puerta. Ese es el verdadero lujo. El que no se ve, pero se siente. Así que si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar, por acompañarme, por indignarte conmigo y por reflexionar. Hoy, mi hotel funciona mejor que nunca. No porque tenga más estrellas, sino porque tiene más alma. Y si tú tienes una historia parecida, cuéntamela en los comentarios. Porque entre todos podemos construir una comunidad donde el respeto no sea un privilegio, sino la base de todo. Y recuerda, el verdadero valor de un lugar no está en sus paredes, sino en cómo te hacen sentir adentro. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de corazón. Porque eso significa que no solo te interesan las historias sorprendentes, sino también las lecciones que dejan. Y ahora quiero invitarte a algo muy sencillo, pero poderoso. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te subestimaron por tu apariencia, tu ropa, tu acento, tu trabajo, o simplemente por no encajar en las expectativas de los demás. Este espacio también es tuyo. Y te prometo que leo cada historia con respeto y atención. Tal vez alguna vez entraste a una tienda y no te atendieron bien. O fuiste a una entrevista y ni siquiera te miraron a los ojos. O quizás te sentaste en una cena familiar y alguien decidió que tu opinión no valía. Si eso te ha pasado, no estás solo /diagonal. Y este canal existe también para dar voz a esas historias que muchas veces se silencian. Porque aquí, la dignidad no depende de tu currículum, sino de tu humanidad.
Te invito también a compartir este video con alguien que necesite una dosis de autoestima. Tal vez esa amiga que siempre se calla para no incomodar. O ese primo que siente que nadie lo toma en serio. O incluso ese colega que ha sido juzgado sin razón. A veces, un simple video puede ser el recordatorio que alguien necesita para levantar la cabeza y reclamar el lugar que merece. Y si esta historia te tocó, si algo de lo que viví también resuena contigo, entonces te invito a quedarte en este canal. Porque aquí no solo contamos historias reales, aquí construimos comunidad. Una comunidad que cree que la bondad no es debilidad, que la firmeza no está reñida con la humildad, y que lo verdadero siempre encuentra su camino. Suscribirte no es solo seguir un canal, es sumarte a un espacio donde las emociones importan. A veces me dicen, tus videos me hacen reflexionar. Y yo siempre respondo, eso es lo que más vale para mí. Porque en este mundo acelerado, donde todo dura 10 segundos, detenernos a sentir, pensar y empatizar, ya es un acto revolucionario. Así que gracias por regalarme ese tiempo. Y si te gustó este video, dale like. No por el algoritmo, sino porque así sabré que vale la pena seguir compartiendo desde el alma. También quiero preguntarte algo directo. ¿Qué harías tú si fueras el dueño o la dueña del lugar donde fuiste maltratado? ¿Actuarías con calma? ¿Con rabia? ¿Harías justicia o preferirías callar? Déjamelo en los comentarios. No hay respuestas correctas. Solo verdades personales. Y entre todas, aprendemos. Este video es más que una historia de venganza elegante. Es una invitación a mirar más allá de las apariencias. Porque, sinceramente, todos somos responsables de cómo hacemos sentir a otros. Desde un saludo en recepción hasta una respuesta en redes. Desde ignorar a alguien hasta elegir ver. Hoy puedes decidir tratar mejor a alguien solo por existir, y eso puede cambiar su día entero. Si te gustó este tipo de relato, suscríbete, porque se vienen más historias que no solo entretienen, sino que inspiran. Desde experiencias personales hasta relatos transformadores. Porque en este canal, las emociones son protagonistas, y las reflexiones, el verdadero final. Recuerda esto, tu valor no depende de cómo te ven, sino de cómo eliges actuar cuando nadie espera nada de ti. Eso fue lo que aprendí en ese hotel. Y eso es lo que quiero dejarte como mensaje final. Tal vez tú también eres dueño o dueña de mucho más de lo que los demás ven. Solo necesitas recordarlo. Gracias por estar aquí. Por mirar, por sentir, por pensar. Te leo en los comentarios. Comparte este video si crees que alguien necesita escucharlo. Y si quieres más historias reales, conmovedoras y transformadoras, ya sabes qué hacer, suscríbete y activa la campanita. Aquí, cada historia tiene un porqué. Y la tuya, también merece ser contada.